Saludos. Titulamos este vídeo Aprendizaje 3. La verdad hace libres. 2. Tierra toroide arborescente número 12. Estamos en un contexto de noviembre de 2020. Este vídeo es continuación de otros anteriores que tratan lo que consideramos un aprendizaje vital, un aprendizaje fundamental, que como hemos visto, esta dimensión es una lucha, no es algo definitivo para disfrutarlo, sino es un lugar de tránsito y de lucha existencial. Ese es un aprendizaje. Otro aprendizaje que recordamos es que nosotros somos el centro de nuestra dimensión, el centro de equilibrio dimensional. Y el tercer aprendizaje, y con este terminamos esta miniserie, es que la verdad nos hace libres, es decir, la verdad es lo positivo que emerge desde el interior del ser humano, y que todo lo que se aparte de ese interior conciencia, que es el mismo que es el de la fuente, pues nos aleja precisamente de la fuente. Entonces, ¿qué será la verdad si decimos que la verdad nos hace libres? Pues la verdad es sencillamente la simplicidad de la fuente, una simplicidad que podemos decir de equilibrio y de amor, tan sencillamente. Entonces, esta verdad es simple, es profunda, y la verdad es, en relación con el ser humano, sencillamente ser lo que ya es en su interior, es ser y manifestar lo que nos dice el corazón y la razón. Es, la verdad, sencillamente fluir con el éter y con nuestra conciencia interior. Eso es la verdad. Y si tenemos claro estos conceptos, pues no nos desequilibraremos, sino que seremos fieles a nosotros mismos y por tanto avanzaremos hacia la verdad y por tanto avanzaremos a lo que podemos decir un tipo de libertad, porque esta dimensión, repetimos, no es una dimensión definitiva y realmente un gran peligro de pérdida progresiva de libertad, como ya algunos en este tiempo, precisamente en este ataque de la oscuridad, ya lo estamos percibiendo las personas que están medio despiertas, una pérdida progresiva de la libertad del ser humano. Entonces, nosotros, este es el vídeo que vamos a ir compartiendo. Este es el título que vamos a ir compartiendo y desarrollando, que en realidad pues es algo sencillo, podemos decir, pero nos conviene recordarlo, sobre todo en estos tiempos difíciles. También escrituras antiguas como esta, que nos dicen la verdad os hará libres, pues en eso, aunque sabemos que todo está realmente direccionado, pero para direccionarlo tienen que ponerse también verdades profundas, y esta es una verdad profunda, que la verdad nos hace libres. Entonces, nosotros queremos sobre todo compartir en este vídeo que, basándonos en la teoría de cosmos, tierra, toroide, pues todos son realidades físico-espirituales. Es decir, que esto no sería solamente un voluntarismo o una buena intención, simplemente, o un querer esperanzarse de un modo inútil. No, sino que está en relación con todo lo que son energías, porque las energías son sutiles y son densas. Las densas, pues a partir de un grado de equilibrio que es la corteza del ser humano y de toda dimensión, pues a partir de ahí la densificación es un alejarse de la fuente. Entonces nosotros queremos compartir que en nuestro cosmos tierra toroide todos son realidades físico-espirituales, y que los pensamientos y actitudes psicológicas pues son realidades sutiles que terminan concretándose en realidades dimensionales densificadas y por tanto más alejadas de la fuente, o bien en realidades dimensionales sutilizadas, más próximas
a la fuente, porque en este esquema de nuestro cosmos, pues nosotros estaríamos en la parte azul y simplemente son dos caminos, uno hacia la sutilización del centro y del poder, u otro hacia la corteza exterior que está representada aquí en color marrón. Por tanto, aquí estamos viendo una lucha realmente, una lucha entre el ser humano, entre el avance hacia una sutilización luz o hacia una oscuridad. Y eso, aunque parezca una cosa muy simple o muy banal, pero realmente es cierto, y el libre albedrío pues es el que da lugar precisamente a esta acción para que cada persona pues se posicione. Lo que queremos decir también es que tengan en cuenta en esta teoría que a lo mejor las personas, como la oscuridad nos dice y solamente nos manifiesta lo material, pues nos viene a convencer a muchos de los que ya se adhieren a esta corriente de oscurantismo y de secretismo y dijésemos así, de poderes establecidos. Pues se le va diciendo que solamente lo exterior es lo importante, pero nosotros decimos, no es así. Lo sutil, los mismos pensamientos y las energías sutiles y nuestra propia actitud, pues nos contribuye a densificarnos o a sutilizarnos. Y eso es importante, por eso nosotros queremos decir que esto realmente es algo que podemos decir así totalmente físico o real o verdadero. Entonces, y sobre todo teniendo fundamento en nuestra teoría del cosmos Tierra Toroide. Entonces nosotros comprobamos que la base creativa de esta dimensión, de la fuente, pues parte de lo sutil interior, y lo hemos expuesto en otros muchos vídeos, parte de lo sutil interior y se distancia, esto es importante, del centro creativo mediante un alejamiento que se concreta en una densificación progresiva. Y como ya vemos, toda la realidad nos lo muestra así, no es porque queramos inventarnos una misma célula animal, la parte suya interior es más sutil pero más poderosa, y desde ahí se va proyectando desde el centro corazón y el cordón umbilical, pues lo más sutil. En los mismos vegetales, como tenemos aquí, pues de lo más sutil. Ahora bien, fíjense, por ejemplo, esta cebolla, ¿cuál será si la partimos? ¿Qué es la parte más sutil y dónde está ella creciendo y tiene la fuerza? Pues en su interior. ¿Y cuál sería la parte más dura? Pues sería la parte de la corteza. Entonces aquí están viendo una progresiva densificación, y esto es lo que está realizando este cosmos toroide. Por tanto, nosotros vamos a ir compartiendo que todo lo que son la mentira y el enmascaramiento de la verdad es una densificación, porque es una estructura secundaria y por tanto nos va alejando de la naturalidad y de la fuente. Entonces, eso es experimentable, la persona lo puede comprobar en toda la vida que funciona así. Entonces nosotros decimos, porque lo que nos interesa es que se llegue a pensar que el pensamiento y las actitudes psicológicas realmente son físicas. Sí que decimos físicas para darle realidad, porque la persona, si no ve algo, pues ya cree que eso no existe o no le va a influir. Por supuesto que le va a influir en su presente vital y en todo su futuro dimensional. Entonces nosotros decimos que la acción mental y conducta de apartarse de la verdad que fluye desde nuestro interior, esa acción, apartarse mentalmente, pues y a continuación crear una estructura máscara ante los demás, pues nosotros preguntamos, como por ejemplo sociedades secretas del secretismo, que están creando una estructura máscara, ellos son un grupo y todo el resto de la humanidad son otros, pues eso es una estructura máscara. Entonces, crear esa estructura máscara ante los demás, eso que pensamos nosotros que cada persona lo medite, ¿eso será avanzar hacia la sutilización? Es decir, hacia lo espiritual, ¿o será crear una estructura secundaria de densificación? Nosotros lo tenemos claro, eso es crear una estructura secundaria de densificación. Entonces nosotros venimos aquí, la mayoría, todos, por un principio, pues como inocentes. Vemos aquí un niño, vemos el cuento del traje el nuevo del emperador. Entonces, esto es la naturaleza, ver la verdad tal como es. Entonces un niño simplemente, por su sentido común, pues dice, pues este emperador pues va desnudo. Realmente eso es ver la simplicidad
En cambio, todo el pueblo que ya está adoctrinado ya tiene una estructura de obediencia y una estructura de interés y una estructura de no ver la verdad, pues eso es una estructura secundaria, y muchísimo más cuando tienes aquí un poder establecido mediante enmascaramiento. Es una estructura secundaria y eso realmente no es fluir. No es fluir con respecto a la verdad, sencillamente. Entonces nosotros decimos que toda estructura máscara supone consciente o inconscientemente la pérdida de nuestra libertad interior, y no solo la interior, sino también muchas veces en altos grados pues también sería una libertad exterior incluso. Entonces supone crear ese tipo de estructura máscara, pues la pérdida de nuestra libertad interior, porque nosotros mismos nos estamos creando esa estructura densa, y el sometimiento a un poder exterior, y eso es caer en el autoengaño y la mentira. Y si vivimos en la mentira, pues entonces la verdad no nos hace libres y no nos hará libres. Y eso ya incluso una persona puede llegar a experimentarlo aquí. Lo que sucede es que muchas veces ya estas personas consideran que no tienen salida y entonces siguen con esa estructura máscara, que podemos decirlo, porque ya tienen que un tipo de obediencia, se han pensado que simplemente eso es lo definitivo, y nosotros decimos que lo definitivo es lo espiritual. Por tanto, siempre está uno en la posibilidad de reintegrarse al camino correcto, decimos nosotros. Entonces, la conducta enmascarada, como vemos todo aquí, esta representación de una famosa película, la conducta enmascarada supone añadir una máscara a lo natural, y eso supone una densificación de energía etérica sutil, porque eso realmente son aunque no se vean, pero son realidades físicas. Entonces, tú realmente, a tu estructura, si tú entras mediante tu psicología y toda tu actitud vital durante una vida añadiendo esa máscara, pues eso te está repercutiendo, aunque no lo veamos en un principio, en esta estructura etérica realmente. Entonces eso es una densificación. La densificación se dirige hacia el exterior corteza infradimensional, y la sutilización pues se dirige hacia el interior centro dimensional fuente, sencillamente, como acabamos de decir, esos dos caminos. Por tanto, el humano enmascarado, en sentido psicológico sobre todo, más que físico, pero incluso también físico, porque ya ven que se colocan máscaras, o para que tú no lo veas, y eso lo hemos expuesto en el vídeo nosotros anterior, pero ya en sentido psicológico, como una persona, por ejemplo, adopta durante toda su vida un tipo de papel, pues esa persona no fluye con la naturalidad de la fuente, sino que crea una densificación muralla. Es como una muralla ante los demás. Tiene que estar siempre pensando para no contradecirse, para no mentir, para que no los descubran, y sobre todo pues para obedecer bien a su interés personal, pero sobre todo en niveles elevados ya no solamente a su interés personal solo, sino también al poder que le dirige en forma de pirámide. Entonces, eso crea una densificación muralla ante los demás y ante su propio interior. Por tanto, no es un sujeto sin doblez. Por aquí está la palabra doblez. La palabra doblez ya sabrán que significa que es la persona que tiene una doble vida o una doble baraja de medir las cosas o de afrontarlas. Entonces no es un sujeto sin doblez la persona que establece este tipo de enmascaramiento, sino un sujeto con una doblez o estructura secundaria densificadora de su propio origen sutil, es decir, de secundaria porque la fuente eso no es lo que le ha dado. La fuente lo que le ha dado es simplemente el fluir con ella y con su propio interior. Entonces es una estructura de doblez, realmente. En cambio, un niño, como vemos a la derecha, pues no tiene en principio esa doblez, pero a lo largo de su vida, en su crecimiento, pues recibirá pues estas tentaciones que podemos decir de estas entidades, de las entidades de la oscuridad. Entonces nosotros decimos que la conducta enmascarada es, por tanto, una estructura desequilibrada en relación con el origen sutil equilibrado, porque ya hemos visto en vídeos anteriores que nosotros nacemos en el equilibrio de la fuente. Por tanto, esta conducta pues es una conducta evidentemente desequilibrada y secundaria, y que te lleva a esa densificación, sencillamente. Por eso decimos que no es que exista un castigo o una amenaza, no, es que así realmente es como funciona esta fuente, y tiene que ser así.
Tiene que ser así. Por tanto, el reajuste dimensional que realiza periódicamente la fuente mediante la equilibración de inversión que tenemos a la izquierda, que es lo que rige este equilibrio, y tiene que estar restaurado constantemente debido a la oscuridad, pues entonces este reajuste dimensional alejará a los enmascarados. Los alejará evidentemente, porque en realidad son ellos los que se alejan, los alejará de la fuente origen, los colocará en su correspondiente densificación infradimensional, porque se han estado en su vida pues densificándose sencillamente como acabamos nosotros de exponer. Entonces nosotros terminamos aquí, creemos que esto la persona debe de meditarlo fundamentalmente en su conducta existencial. Y realmente, pues si estaba equivocado realmente, pues nunca es tarde para direccionarse positivamente. Nosotros decimos que los que buscan la verdad y actúan conforme a la verdad, conservan su equilibrio y poder sutil otorgado por la fuente, porque así nacimos todos en este equilibrio. Pues la fuente es equilibrio, conciencia y verdad. Y la verdad nos hace y nos hará libres. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento en estos tiempos de crisis y de ataque de esta oscuridad infradimensional.